Solo quiero sentir cómo es la vida con otro hombre. Si no me gusta, volveré, dijo ella. Después de esas palabras, mi esposa lo perdió todo. Estaba rebanando una manzana cuando lo dijo. Sin temblor en su voz. Sin vacilación, solo una simple oración lanzada a nuestra soleada cocina como si no significara nada. Creo que quiero experimentar la vida con otra persona. Raquel, mi esposa durante 7 años, la mujer que solía trazar círculos perezosos en mi espalda mientras veíamos series de crímenes y nos reíamos de nuestro miedo mutuo a las escaleras mecánicas. Levanté la vista de la tabla de cortar, no porque no la hubiera escuchado con claridad, sino porque quería verla decirlo de nuevo con esa misma calma inexpresiva. Y lo hizo. Se quedó allí descalza con esa sudadera descolorida de la UNAM que le compré hace 2 navidades, haciendo girar las llaves de su camioneta como si estuviera hablando de un retiro de yoga. Se llama Bruno, agregó. Es espontáneo, apasionado. Me hace sentir despierta. Debería haber dicho algo en ese mismo momento. Haber arrojado la manzana por la habitación, haberle preguntado si recordaba quién pagó la remodelación de la cocina en la que estaba parada, o haberle recordado que Bruno una vez derramó una cerveza Pacífico sobre nuestro álbum de bodas en una carne asada y ni siquiera se disculpó. Pero no lo hice. Simplemente limpié el jugo de la cuchilla, dejé el cuchillo suavemente y la miré fijamente. Una guerra silenciosa se gestaba dentro de mí. Una ebullición lenta que no subió a la superficie. Todavía no. Está bien, dije finalmente, manteniendo mi voz uniforme. Si eso es lo que necesitas. Ella parpadeó, sorprendida. Esa no era la reacción que había ensayado. Estaba preparada para los fuegos artificiales. Para que me derrumbara, gritara, golpeara algo dramático contra el azulejo. Pero no le di la dignidad de un colapso. ¿No estás enojado?, preguntó. Me encogí de hombros, decepcionado. Claro, dolido, pero enojado. No, tomaste una decisión. Yo tomaré la mía. Cambió su peso, de repente insegura. Empacaré algunas cosas, murmuró. Asentí, y luego agregué una última cosa. Suave, casi amable. Veré. Te esperaré. Eso la detuvo a mitad de paso. Su bolso colgado del hombro. Se volvió, confundida. ¿Qué significa eso? No respondí, al igual que ella no merecía escuchar el plan que se formaba en el silencio entre mis costillas. Esbozó una sonrisa tensa, como si pensara que había ganado algo. Y luego se fue. No la perseguí. No la llamé. Ni siquiera cerré la puerta con llave detrás de ella. En cambio, me senté a la mesa solo en la cocina que habíamos diseñado juntos. El sol de la mañana tardía se derramaba sobre los pisos de madera. Debería haber sido un día tranquilo. Pero la paz tiene un sonido diferente cuando resuena dentro de una casa vacía. Mi nombre es Esteban. Soy un analista de sistemas de 38 años. El tipo de persona que organiza por colores su armario y revisa las cerraduras 2 veces cada noche. Mi mundo se basaba en la lógica, el orden, la fiabilidad. Raquel era el caos que dejé entrar porque me hacía sentir vivo. Ahora se había ido, y no iba a rogarle que volviera. Lo que no se dio cuenta fue que el silencio que dejó atrás era donde mejor pienso. Esta no es una historia sobre un corazón roto. Se trata de precisión, de paciencia y de cómo a veces la venganza más afilada es la que no grita. Simplemente espera. ¿Qué harías si la persona en la que más confías confundiera tu calma con la rendición? Quédate porque Raquel está a punto de aprender exactamente cómo suena el silencio cuando tiene dientes. Habían pasado 3 días desde que Raquel se fue, pero su perfume todavía persistía en el pasillo. Un invitado no invitado que se negaba a irse. No pude dormir la primera noche. Mi cerebro seguía reproduciendo nuestra última conversación como una cinta rota. Pero para la segunda noche, el dolor se había atenuado. No desaparecido, solo se había organizado en algo manejable. Esa mañana, entré a mi oficina en casa con una taza de café negro recién hecho y una resolución que no había sentido en años.
El espacio se veía igual, la impresora zumbaba suavemente, las fotos familiares todavía estaban clavadas en el tablero de corcho, su foto de graduación metida en el marco junto a la mía. No la quité. Todavía no. Marcos apareció alrededor de las 10. No llamó, simplemente entró como solía hacerlo en la universidad, con esa sonrisa torcida y una caja de donas como una ofrenda de paz para una guerra que no había declarado. Marcos es el tipo de amigo que nunca pide la historia completa. Simplemente aparece cuando el peso se vuelve pesado. También es el único al que le conté sobre los mensajes de texto nocturnos de Raquel que no se sentían amistosos. Dejó la caja en mi escritorio. ¿Comiste algo hoy? Me encogí de hombros. Medio plátano. Así que no. Se dejó caer en la segunda silla y comenzó a hojear los archivos de mi estantería sin preguntar. ¿Me vas a contar qué pasó? Se fue, dije, sorbiendo mi café. Quería experimentar la vida con Bruno. Hizo una pausa. ¿Ese tipo de su trabajo? Aparentemente, es apasionado. Marcos levantó una ceja. Usa calcetines con sandalias y todavía dice, ¿por qué?, sin ironía. Me reí por primera vez en días. Ese tipo, asentí. Marcos se echó hacia atrás y soltó un silbido bajo. Vaya. Y luego no dijo nada más. Esa era su magia. Sabía cuándo hablar y cuándo simplemente sentarse conmigo en el silencio. Un suave golpe vino del pasillo unos minutos después. Me di la vuelta y allí estaba ella. Julia, la hermana menor de Marcos. Sostenía una bandeja con 3 tazas y un platito de biscotti. Traje refuerzos, dijo con una sonrisa que no se esforzaba demasiado. Julia es el tipo de persona que no notas de inmediato. No es llamativa, solo una presencia suave como el sonido de la lluvia en un techo. Solía pasar de vez en cuando Marcos necesitaba ayuda con sus hojas de cálculo de bienes raíces, siempre educada, siempre servicial, siempre se iba antes del postre. Hoy, sin embargo, se demoró. Dejó la bandeja, me entregó una taza y sus dedos rozaron los míos brevemente. No fue coqueto, solo cálido. Sus ojos buscaron los míos por un segundo más de lo necesario. Lamento lo de Raquel, dijo en voz baja. Gracias, murmuré, sin confiar en mi voz. Nos sentamos un rato, los tres, hablando de cosas triviales, los mercados inmobiliarios, las elecciones locales, como el café sabía a quemado, a pesar de que estaba recién molido. Pero debajo de toda esa charla trivial, algo cambió en mí. No fue romance, todavía no, solo alivio de sentarme en mi propia casa con personas que no necesitaban que sonriera o actuara o persiguiera. Raquel solía llenar una habitación con su energía. Ahora que se había ido, la casa tenía un ritmo diferente. Más lento, más suave, como si estuviera exhalando por primera vez en años. Cuando Marcos se fue más tarde esa tarde, Julia se quedó para ayudarme a ordenar algunos papeles legales viejos. ¿Necesitas algo?, dijo antes de irse. ¿En serio, Esteban? Solo pregunta. Sonrió de nuevo, más pequeña esta vez, y luego se fue. Me quedé allí un momento, mirando la puerta por la que acababa de salir. Raquel solía cerrarla de un portazo cuando se iba. Julia no hizo ningún sonido. El juzgado estaba a solo 10 minutos en coche de mi casa, escondido entre una peluquería que no había actualizado su letrero desde los años 80 y una tintorería dirigida por una mujer que siempre me daba un almidón extra que no pedía. El centro estaba tranquilo esa mañana, el tipo de tranquilidad que te hace oír tus propios pasos. Aparqué en el lote trasero, pasé junto a una fila torcida de expendedores de periódicos y me detuve justo afuera de la puerta de cristal de Correa y Asociados, abogados. Era un bufete modesto, sin salas de conferencias elegantes y modernas, solo cálidas paredes de caoba, títulos enmarcados de universidades estatales y el leve olor a té de menta que emanaba del escritorio de la secretaria. El hombre con el que me iba a reunir parecía haber envejecido junto con los muebles. Canas en las sienes, mangas arremangadas, corbata ligeramente aflojada. Esteban, dijo, extendiendo su mano. Soy Tomás Correa. No sonreía mucho, pero eso me gustó. Las sonrisas, en mi experiencia,
a menudo encubrían un mal servicio o un peor consejo. Fue directo al grano, me acompañó a su oficina, cerró la puerta suavemente y me indicó la silla frente a su escritorio. Puse la carpeta sobre la mesa, la que tenía los extractos bancarios, el mensaje de texto que Raquel me había enviado por error y, sí, el acta de matrimonio que ahora se sentía como un recibo de algo que ya no poseía. Correa hojeó las primeras páginas, asintiendo ocasionalmente. Luego levantó la vista. No estás aquí para pelear, dijo. Estás aquí para terminar esto en silencio. Ese es el objetivo, respondí. Sin dramas, sin estallidos, solo líneas limpias. Golpeó suavemente los papeles. ¿Eres consciente de que no ha respondido oficialmente a ningún término de separación? Asentí. Mejor aún, dijo. Presentamos la demanda, notificamos por correo. Y si no contesta dentro del plazo de respuesta, lo que probablemente no hará si todavía está de viaje, pasamos al juicio en rebeldía. ¿Cuánto tiempo? Se echó hacia atrás, considerando. Quizás 4 semanas. Podrían ser 3 si su dirección en el archivo es precisa y no se devuelve ningún correo. Eso me golpeó más fuerte de lo esperado. Se sintió rápido, clínico y, sin embargo, exactamente lo que quería. No se lo esperará, dije en voz baja. Correa me miró, neutral, pero no antipático. Ese suele ser el punto. Salí del bufete con un paquete de papeles y un ligero escalofrío por la espalda. El tipo de escalofrío que sientes cuando te das cuenta de que algo irreversible está en marcha. Un tren al que subiste voluntariamente, pero en el que todavía te sientes inestable. De vuelta en casa, la casa me recibió con su silencio habitual. Una taza de café todavía estaba en el fregadero desde esa mañana. Julia había pasado de nuevo para dejar un folleto de bienes raíces para un cliente, y esta vez se había quedado a tomar el té. Miré la mesa del comedor. Había una mancha de lápiz labial en el borde del vaso que usó, un rojo intenso, no el tono de Raquel. Por un segundo, me quedé allí mirando esa leve marca. Prueba de algo nuevo, no romántico, todavía no, pero diferente. Arriba, en el cajón donde guardábamos el correo, metí el paquete del juzgado junto a una pila de ofertas de tarjetas de crédito sin abrir dirigidas a Raquel. No había reenviado nada. Ni un cambio de dirección, ni siquiera una nota. No había llamado, no había enviado mensajes de texto, solo había publicado otra foto con filtro la noche anterior. Esta vez desde alguna villa con balcón y una puesta de sol que parecía comprada en lugar de capturada. Había dejado de revisar sus redes, pero a veces todavía me encontraba con ellas. Y fue entonces cuando realmente lo entendí. No pensó que habría conseguido. El silencio significaba rendición, pero el silencio en las manos adecuadas es solo estrategia. Déjala publicar sus puestas de sol. Déjala broncearse. Cuando le lleguen los avisos del juzgado, el horizonte en el que se encuentra ya no será suyo. No había planeado volver a ver a Julia esa semana. Pero Marcos tenía otras ideas. Me llamó ese jueves por la mañana mientras estaba a medio camino de fregar una lasaña vieja de una fuente para hornear, dijo algo sobre ayudar a Julia a preparar una propiedad y tienes las manos libres y nada mejor que hacer. No se equivocaba. El lugar era una casa de un solo piso en la Avenida de los Pinos, vacía, resonante con partículas de polvo bailando a través de la luz del sol. Julia me recibió en el porche, portapapeles. Empezaba a notar más de lo que debería. Llegas tarde, bromeó. Estaba emocionalmente apegado a mi esponja, respondí. Se rió, un sonido suave y real, y me hizo un gesto para que entrara. El trabajo no era glamuroso. Movimos muebles de una bodega a la casa, montamos una sala de estar para que pareciera lo suficientemente desordenada como para blanco. A media tarde, ambos estábamos sentados en el suelo de madera, compartiendo una botella de té helado y riéndonos de cómo una vez confundí un bidé con un lavapiés en unas vacaciones en Cancún. Me roció directamente en el pecho, dije,
sonriendo. Casi se atragantó con su té. Dios mío, digamos así un rato. El trabajo estaba hecho, pero ninguno de los dos parecía tener prisa por irse. Había una quietud en la casa que no se sentía vacía. Se sentía ganada, como la paz tomando su primera respiración completa después de haber sido contenida demasiado tiempo. Pareces más ligero, dijo de repente, tomándome por sorpresa. Miré mis manos. Quizás, observándome. Fuera de la puerta. Sus palabras se asentaron entre nosotros como algo frágil. No nos tocamos, no nos acercamos, pero su presencia me ancló de una manera que la de Raquel nunca lo había hecho. Al menos no en el silencio. Cargamos las últimas cajas vacías en su cajuela. Y antes de que pudiera abrirle la puerta del lado del conductor, se detuvo. Sabes, dijo, eres bueno en esto. ¿En qué? Cargando sillones. No, sonrió. Estando con la gente, incluso cuando estás sufriendo. No supe qué decir. Así que simplemente asentí. En el camino a casa, seguí reproduciendo esa tarde. La forma en que me había mirado cuando pensaba que no la estaba viendo. La forma en que su risa había sonado, no educada, no forzada, simplemente libre. Era la primera vez en semanas que no pensaba en Raquel. Ni una sola vez. Y eso, más que nada, me recordó que todavía estaba aquí, todavía era capaz de reconstruir, aunque aún no supiera cómo era el plano. La mayoría de la gente no se da cuenta de lo ruidosa que puede ser una casa vacía, especialmente una que todavía está llena de las cosas de otra persona. Raquel había dejado su libro de arte cuidadosamente apilado junto a la ventana del dormitorio, el que siempre decía que volvería a leer algún día. Su suéter todavía colgaba del gancho junto a la entrada, con un ligero olor a champú de coco y ese aceite de bergamota que usaba todas las noches antes de acostarse. No toqué nada de eso, no lo doné, no lo empaqué. En cambio, comencé a coleccionar. Cada semana, el correo traía más que facturas y cupones de pizza. Había sobres marcados como confidencial, con el sello del juzgado y el nombre completo de Raquel, todavía vinculado a esta dirección que no se había molestado en cambiar. Registré cada uno, los escaneé, guardé las copias físicas en una carpeta que etiqueté como cierre. No para ella. La vida digital de Raquel continuaba como si nada hubiera pasado. Fotos de la playa, cócteles, una foto borrosa de Bruno fingiendo asar algo. Leyendas como nuevo capítulo, buena cara y confía en el viaje. Había dejado de revisar sus redes, pero los amigos todavía me enviaban capturas de pantalla. No solicitadas, por supuesto. Pensaban que me estaban haciendo un favor, mostrándome lo que me estaba perdiendo. Pero la verdad es que me estaban mostrando a lo que ella estaba ciega. La cuenta atrás ya había comenzado. El juzgado no iba a esperar a que regresara de su pequeña saga de autodescubrimiento. Y esas cartas sin abrir que se apilaban en su silencio eran una prueba de ello. Una tarde, me senté en el borde de nuestra cama, hojeando un catálogo que había llegado dirigido a Esteban y Raquel Benítez. Arranqué la portada, la tiré a un lado y luego metí la mano en el cajón de mi escritorio. Allí estaba, la pila creciente, cuidadosamente ordenada, toda con matasellos. La de arriba tenía tinta roja. Último aviso. Abajo, el microondas sonó, devolviéndome al momento. Caminé hacia la cocina, todavía descalzo. El piso estaba frío, más frío de lo habitual, como si recordara más que yo. Recalenté curry sobrante, me serví un vaso de agua y me senté a la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí tenso. No revisé mi teléfono. No me pregunté dónde estaba Raquel o qué podría publicar a continuación. Simplemente comí. La casa estaba quieta, no hueca, no embrujada, solo quieta.
Y mientras ella estaba persiguiendo la luz del sol, yo estaba aquí preparando el anochecer. El tipo que cierra los capítulos lentamente, el tipo que no deja lugar para el regreso. Julia tenía una forma de aparecer justo cuando el silencio comenzaba a espesarse. Ese martes por la noche, el timbre sonó alrededor de las 6. Sin previo aviso, sin mensaje de texto. Abrí para encontrarla de pie en mi porche con un pan casero, todavía caliente en su papel de aluminio. De calabaza, dijo. Supuse que el aire olía a cempasúchil. Me hice a un lado sin decir una palabra, dejándola entrar. Nos sentamos en la cocina. Sin música, sin distracciones, solo el suave tic-tac del reloj de pared y el tintineo ocasional de su cuchillo de mantequilla contra el plato. Untó su rebanada con un cuidado practicado como si fuera calmante. Entonces, dijo finalmente, mirándome. ¿Alguna noticia? Sabía a qué se refería. ¿Raquel? No, respondí, pero todo sigue adelante. Asintió una vez y no curioseó. Julia nunca preguntaba más de lo que yo estaba dispuesto a dar. Y, sin embargo, algo flotaba en el aire entre nosotros, una cercanía que no había surgido de chispas o coqueteos, sino de algo más lento, más paciente, una especie de reconocimiento silencioso. Se reclinó en su silla, estudiando el vapor que se elevaba de su té. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas entran en tu vida ruidosa y brillantemente como fuegos artificiales, dijo, y otras simplemente se sientan a tu lado y esperan a que el ruido se asiente? Su voz era suave. No inquisitiva, no insistente, solo observadora. Sí, dije. Ahora me doy cuenta. Hubo una pausa. El tipo de pausa que generalmente precede a las confesiones. Pensé por un breve segundo que podría estirar la mano sobre la mesa, tomar su mano, decirle cómo el mundo se sentía menos irregular cuando ella estaba cerca, cómo mis pensamientos se calmaban cuando hablaba. Pero en cambio, simplemente alcancé mi taza y tomé un sorbo. Porque algo dentro de mí aún no estaba listo. Tal vez era la parte que todavía procesaba el peso de la traición. O tal vez era que Julia merecía más que un hombre medio curado con documentos judiciales en su cajón. No dijo nada más al respecto. Cuando se levantó para irse, la acompañé a la puerta. El aire de la noche era fresco, pero no frío, crujiente, como las páginas de un libro recién abierto. Se dio la vuelta en el escalón, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo. Sé que no estás listo, dijo, encontrándose con mis ojos. Y no estoy aquí para apresurarte. Tragué, con la garganta apretada. Pero solo para que lo sepas, continuó, su voz apenas por encima de un susurro. No me voy. Sonrió, gentil, sin forzar, y caminó por el sendero hacia su auto. Me quedé allí mucho tiempo después de que se fuera, sin moverme, sin pensar, solo sintiendo. Esa noche, me quedé despierto más tiempo de lo usual. La casa estaba en silencio, y no de la manera solitaria de antes, más bien como si contuviera la respiración. Julia se había convertido en una constante de la misma manera que la luz del sol se desliza por el suelo cada mañana. Lenta, confiable, reconfortante. Y aunque todavía no me había sumergido por completo en esa calidez, tampoco me estaba escondiendo de ella. Comenzó con un mensaje de texto de David, de todas las personas, un amigo en común que no habíamos visto en meses. El viejo amigo de la universidad de Raquel convertido en invitado ocasional a las carnes asadas en el patio trasero. Hola, solo para saber cómo estás. ¿Es verdad lo que escuché sobre ti y alguien nuevo? Sin puntuación, sin carita sonriente, lo suficientemente vago como para ser un cebo. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto entero antes de responder. Depende de lo que hayas oído. Lo dejó así. Típico de David, el tipo de persona que quería agitar el agua lo suficiente como para ver qué podría flotar. No volví a responder, pero sabía que eso significaba que algo le había llegado. Un rumor, un susurro, una corriente cambiante. Y sabía exactamente dónde aterrizaría ese rumor. Justo en la... me había enviado un mensaje.
Pero cuando volví a revisar su página, solo una vez por curiosidad morbosa, noté un patrón. Las fotos de la playa seguían allí, pero no había caras nuevas. Bruno había desaparecido. Sus leyendas, que antes rebosaban de emojis y hashtags de pasión por los viajes, se habían reducido a frases genéricas. Cielos nublados, tomándome un tiempo para reflexionar. Incluso el color de sus fotos había cambiado, tonos apagados, más fríos, menos contraste. Eso es lo que pasa con la gente que necesita atención. No saben cómo sentarse en silencio. Y el silencio era todo lo que le estaba dando. Al final de la semana, había recibido 2 mensajes más de conocidos que solíamos ver en inauguraciones de galerías y fiestas navideñas. He oído que te has recuperado. Bien por ti, amigo. Me encontré con Julia en una visita. Es encantadora. Hacen buena pareja. No respondí a ninguno de los dos, pero sabía que Raquel lo oiría. Conocía bien su círculo. Gente que fingía no chismear mientras se pasaba información como si fueran fichas de póker. Y aún así, no se puso en contacto. Esa parte me dolió más de lo que esperaba. No sé qué pensé que pasaría. Que volvería a casa en un arrebato de arrepentimiento. Que intentaría disculparse o al menos pedir una aclaración. Pero no hubo nada, solo silencio, que irónicamente era mío para empezar. Una noche, salí al buzón cuando vi a nuestra vecina, la señora López, regando su jardín delantero. Me saludó como siempre, y luego dudó. Me enteré del divorcio, dijo amablemente. Su regadera se detuvo a mitad de camino. Asentí. Ha sido un proceso. Bueno, dijo con una sonrisa amable. Te ves más vivo últimamente. A veces las cosas se desmoronan para que puedan crecer cosas mejores. Le di las gracias y volví a la casa, sus palabras resonando más de lo que deberían. Dentro, abrí el buzón. 2 cartas más dirigidas a Raquel, ambas marcadas como urgente. Las apilé con las demás. Esa noche, me senté en la sala de estar con las luces apagadas, los papeles del juzgado a mi lado y el silencio de Raquel como un fantasma en la habitación, y me di cuenta de algo. Ella pensó que me derrumbaría. Pensó que mi silencio era debilidad. Pero cada sobre sin abrir en ese cajón era una semilla. Y cuando finalmente todo le llegara, no sería una confrontación. Sería un ajuste de cuentas. Estaba lloviendo la mañana en que finalicé mi divorcio. No del tipo dramático, sin truenos, sin viento, solo una llovizna constante que pintaba la ciudad de gris y empañaba el parabrisas de una manera que hacía que todo se sintiera un poco irreal. Aparqué a una cuadra del juzgado, tomé el paraguas del asiento del pasajero y caminé solo hacia la entrada. Sin reporteros, sin peleas a gritos, solo yo vestido con un traje azul marino que no me había puesto desde mi última revisión de ascenso, sosteniendo una carpeta que podría haber pasado por un currículum, si alguien se hubiera molestado en mirar. Dentro, las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza. Los bancos estaban escasamente ocupados, 2 ancianas murmurando sobre el testamento de alguien, un hombre tecleando en su teléfono, una joven doblando y desdoblando nerviosamente un pañuelo. Mi abogado, Tomás Correa, ya estaba sentado en el pasillo de la sala. Levantó la vista y me hizo un gesto con la cabeza. ¿Listo? Terminemos con esto, dije. Entramos juntos en la sala del tribunal. No era una gran sala como en las películas, solo una habitación sencilla con paneles de madera y demasiadas sillas. El juez revisó brevemente el expediente, le hizo a Correa algunas preguntas de procedimiento y luego se dirigió a mí. Señor Benítez, a su cónyuge se le notificó la demanda inicial, ¿correcto? Sí, y no ha respondido a ninguna notificación del tribunal ni ha comparecido hoy. Está de viaje. El juez asintió, impasible. Muy bien. Basado en la documentación proporcionada, y sin oposición, dictó un fallo en rebeldía. Eso fue todo. Sin mazo, sin pausa dramática, solo un clic de la pluma, una firma, un capítulo cerrado en silencio. Correa se puso de pie, recogió los papeles con eficiencia practicada y se volvió hacia mí cuando salíamos de la habitación. Estás oficialmente divorciado. Las palabras se sintieron ingrávidas, como cenizas,
algo que una vez ardió, ahora frío. Salía la suave llovizna y miré hacia el cielo nublado. Sin simbolismo, sin un rayo de sol repentino, solo libertad. Y no del tipo que Raquel había perseguido por aeropuertos y océanos. Esta libertad vino con silencio, con propiedad, con la simple verdad de que ya no podía tocarme. Ni legalmente, ni emocionalmente. Más tarde esa noche, me senté en mi porche con un vaso de algo fuerte. La lluvia había cesado, pero la calle aún brillaba. Un coche pasó lentamente, los faros barriendo el pavimento como un reflector. No le envié un mensaje de texto a nadie, no lo anuncié, pero sabía que el silencio la alcanzaría. En algún momento, dentro de días, quizás semanas, Raquel revisaría su buzón donde quiera que estuviera. Vería la notificación final, la fecha perdida, la sentencia dictada sin ella. Se daría cuenta de que la puerta que pensaba que estaba abierta, había sido sellada, y no necesitaría decir una palabra. Porque cuando alguien construye su identidad en el control, lo que los rompe no es la confrontación. Es ser irrelevante. No sucedió todo de una vez. No hubo una gran disculpa, ni una llamada frenética de un número bloqueado, ni un mensaje de voz lloroso desde un balcón tropical. Raquel no reapareció con las mejillas manchadas de rímel o las manos temblorosas pidiendo otra oportunidad. En cambio, comenzó con sus redes sociales. No es que las revisara a menudo, pero a veces, cuando el insomnio se apoderaba y el silencio presionaba demasiado, me desplazaba. Y fue entonces cuando lo noté. Los colores se habían ido. No literalmente, los filtros todavía hacían lo mejor que podían, pero faltaba algo debajo de ellos. La energía, el tono, las fotos se habían vuelto insípidas. Donde antes había instantáneas de risas, cócteles, almuerzos junto al mar con leyendas bohemias, ahora había horizontes apagados, una publicación de cita ocasional y más de unas pocas selfies que parecían que se estaba esforzando demasiado por parecer que no se estaba esforzando. Bruno se había ido, eliminado sin ceremonia. No quedaba ni un solo rastro. Sus leyendas eran más cortas ahora. Quietud. No todos los viajes terminan donde crees que lo harán. Algunas lecciones duelen. Críptico. Vacío. El tipo de cosas que la gente publica cuando intenta sonar sabia, Bat aún no sabe cuál es la lección. No sonreí. No me sentí triunfante. Simplemente me sentí distante, como si estuviera viendo el atardecer detrás de un lugar en el que ya no vivía. No había publicado nada en meses. No había competencia, ni contranarrativa que impulsar. No estaba presumiendo de Julia, ni insinuando una mejora. Simplemente vivía. Y tal vez eso fue lo que más la inquietó, porque Raquel vivía para la actuación. Y sin que yo la viera, el foco de atención debió de sentirse frío. Una noche, recibí un mensaje de una vieja amiga en común, Carmen. No éramos cercanos, pero ella siempre era la que flotaba entre círculos, manteniéndose al tanto sin parecer nunca entrometida. Vi a Raquel ayer, se veía mal, preguntó por ti, no dijo mucho. Solo pensé que querría saberlo. No respondí, pero me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. Se veía mal, preguntó por ti, no dijo mucho. Tenía sentido. No había visto venir la caída porque nunca creyó que la dejaría ir. Pensó que el silencio era su misión, que la falta de reacción significaba que todavía estaba atrapado. Pero el silencio había sido mi estrategia, no mi sentencia. Y ahora estaba empezando a entender lo mucho que se había quedado atrás. Más tarde esa semana, pasé por el pasillo de entrada y vi su abrigo, todavía colgado en el gancho de la pared donde lo dejó. Por un segundo, me acerqué a él. Luego me detuve porque ya no le pertenecía. Pertenecía a la versión de ella que había superado, la que pensaba que siempre estaría esperando. Pero no lo estaba. Ya no. Estaba tranquilo cuando llegó Julia. Una especie de silencio deliberado. El tipo de silencio que se instala en una habitación cuando algo importante está a punto de decirse, pero nadie sabe quién debe empezar. Sostenía una botella de champán en una mano y una bolsa de papel en la otra. Traje Pei, dijo, levantándolo ligeramente. Porque al parecer no puedo aparecer sin algo horneado.
Me hice a un lado y la dejé entrar. Estás sentando un precedente peligroso. Ella sonrió, pero había algo detrás. Un destello de incertidumbre. Sabía lo que significaba ese día. Era el primer día que me despertaba oficialmente divorciado. No más pendiente, no más en proceso, solo un documento firmado y sellado y un nombre en la línea que ya no pertenecía a Raquel. La casa se sentía diferente. No más limpia, no más vacía, solo reequilibrada, como si los muebles finalmente hubieran dejado de moverse bajo mis pies. Nos sentamos en la sala de estar, el champán entre nosotros, las copas sin tocar por un tiempo. Miró a su alrededor. Moviste la mesa de centro. La miré. Ahora está descentrada. Creo que me gusta así. Julia asintió lentamente. A veces la simetría está sobrevalorada. No hablamos de Raquel. No directamente, pero su ausencia, de todo ese peso, llenaba la habitación como un aroma recién desaparecido. Finalmente, nos serví una copa a cada uno. Por algo, dije, levantando la mía sin ceremonia. Por lo que venga después, respondió ella. Bebimos en silencio. No fue romántico. Todavía no, pero fue cálido, seguro, ganado. Después de que el pey estuviera medio comido y el cielo exterior se hubiera vuelto azul marino, Julia se reclinó contra el cojín del sofá y me estudió durante mucho tiempo. «Sabes», dijo en voz baja. «Cuando Marcos me dijo que tú y Raquel se habían separado, no pensé. Quiero decir, no esperaba pasar tiempo aquí contigo así». «Yo tampoco», admití. Inclinó la cabeza, pero me alegro de haberlo hecho. Había algo en sus ojos entonces, algo que no pedía más de lo que yo podía dar, pero que me hacía saber que se quedaría si la buscaba. No lo hice. Todavía no. Pero tampoco me retiré. Yo también, dije. Se levantó un poco más tarde, recogió sus cosas y la acompañé a la puerta. Dudó en el porche, mirándome como si quisiera decir algo más. En cambio, simplemente se inclinó y me dio un suave beso en la mejilla, sin demorarse, sin expectativas, solo amable. Te veré pronto, dijo, luego se dio la vuelta y se adentró en la noche. Me quedé en la puerta durante mucho tiempo, el aire fresco rozando mi piel, el sabor del champán todavía en mi lengua. La casa estaba cálida detrás de mí, pero algo me decía que esa calidez ya no estaba solo en las paredes. Estaba en la ausencia de lo que solía ser y en la presencia de lo que podría ser. Sucedió un martes, a última hora de la tarde, el sol proyectaba largas líneas ambarinas sobre las baldosas de la cocina. Estaba sirviendo lo último del champán en 2 copas, con Julia a mi lado. Su risa aún suave por una broma que apenas recuerdo haber contado. La casa se sentía diferente ahora. No en la distribución, sino en la energía. Era un hogar de nuevo. Entonces llamaron a la puerta. Fuerte, no vacilante. No necesité mirar. Ya lo sabía. Julia me miró, sintiendo el cambio. Asentí hacia el pasillo. Yo me encargo. Raquel estaba de pie en el escalón de la entrada, con los brazos cruzados, las gafas de sol sobre la cabeza, aunque el sol se estaba poniendo detrás de ella. Sus labios se separaron ligeramente, lo suficiente para empezar a hablar, pero no lo suficiente para estar segura de lo que iba a decir. Parecía asustada, no desordenada, no desaliñada, sino cansada de una manera que nunca antes había visto. Detrás de ella, la brisa de la tarde susurraba entre los árboles. Detrás de mí, Julia esperaba en silencio en la cocina, sabiendo que no debía interrumpir. Los ojos de Raquel pasaron por mi lado, escaneando el interior como si esperara encontrar su abrigo todavía en el gancho, su taza todavía en el mostrador, su nombre todavía en el aire. Pero este lugar ya no tenía espacio para fantasmas. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó, con voz baja y fría. Acabo de volver y encontré esto, levantó un fajo de notificaciones judiciales, arrugadas, sin abrir, enviadas por correo semanas atrás. ¿Mi pila? Me hice a un lado, caminé hacia el cajón junto a las escaleras y saqué el resto. 37 piezas de correo, cada una con su nombre, cada una sin tocar por su mano hasta ahora. Se las entregué en silencio,
sus dedos se curvaron alrededor de la pila, y la vi escanear la primera carta. Mientras leía, su expresión se desmoronó una grieta a la vez. Tú presentaste la demanda, susurró. Hace semanas, respondí con calma. Sentencia en rebeldía. Está finalizada. No, dijo, sacudiendo la cabeza lentamente, como si los papeles se fueran a reorganizar si los negaba el tiempo suficiente. No, no es así como termina. La miré a los ojos. Ya lo hizo. Su boca se abrió y luego se cerró. Lo intentó de nuevo. No llamaste. No me avisaste. Me dijiste que confiara en el viaje, dije, retrocediendo ligeramente. Así que lo hice. ¿El mío? Volvió a mirar más allá de mí hacia la cocina. ¿Está aquí, Julia? No respondí. El silencio se lo dijo todo. La mandíbula de Raquel se tensó, un fuego familiar encendiéndose detrás de sus ojos. Pero esta vez, no me asustó. Esta vez, su rabia era solo una cerilla sin combustible. Me esperaste, dijo con amargura. Dijiste que lo harías. Lo hice, respondí con calma. Y mientras esperaba, me di cuenta de algo. No esperaba que volvieras. Esperaba olvidar la versión de mí que alguna vez quiso que lo hicieras. Parpadeó como si la hubiera abofeteado con palabras que no sabía que tenía. Y entonces me acerqué. No enojado, no cruel. Simplemente terminado. Tal vez quieras intentarlo con otra persona, dije, asintiendo hacia la calle donde su coche estaba al ralentí. Porque esta ya no es tu casa. Raquel me miró fijamente, con los papeles en la mano, temblando ahora. Su voz, cuando finalmente salió, era pequeña. ¿De verdad no te importa? Me importaba, dije. Y le di a esa preocupación un funeral. No lloró. Raquel nunca lloraba cuando la gente miraba. Simplemente asintió una vez, se dio la vuelta sin decir una palabra y bajó los escalones. La puerta se cerró detrás de ella con el clic más suave que jamás había oído. Sin portazos, sin dramas, solo finalidad. De vuelta en la cocina, Julia todavía sostenía ambas copas. No preguntó qué había pasado. Simplemente me entregó la mía. Por los nuevos planos, dijo en voz baja. Por construir finalmente algo que dure, y las chocamos juntas en el silencio.